Rusia elimina soldados estadounidenses en Kursk. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Joe Biden. La crisis en Kursk ha alcanzado una intensidad que ha transformado radicalmente la dinámica del conflicto en Ucrania. Este no es solo un episodio más en una guerra que ya ha marcado profundamente el siglo XXI, es un punto de inflexión que ha expuesto, con crudeza, la creciente intervención de potencias globales y las tensiones geopolíticas que han escalado más allá de lo imaginable. Lo que inicialmente se percibió como un enfrentamiento local entre Ucrania y Rusia ahora involucra de manera explícita a actores internacionales, y las implicaciones de esta participación podrían alterar permanentemente el equilibrio del poder global. Todo comenzó con la divulgación de imágenes estremecedoras que, en cuestión de horas, dieron la vuelta al mundo. Estas imágenes, difundidas por medios rusos y replicadas en plataformas digitales a una velocidad vertiginosa, mostraban los restos de un vehículo militar estadounidense Stryker destruido cerca de Kursk, en una región altamente disputada. El Stryker, un blindado avanzado que simboliza la tecnología y la capacidad operativa del ejército de Estados Unidos, se encontraba irreconocible, reducido a un amasijo de metal y cenizas tras lo que parecía haber sido un ataque devastador. Sin embargo, lo que realmente sacudió a la opinión pública global no fue solo el estado del vehículo, sino lo que se encontró en su interior, los cuerpos de 8 soldados estadounidenses, todos identificados como miembros de los altamente capacitados Army Rangers, junto con placas de identificación, documentos oficiales y una bandera estadounidense. Los indicios eran innegables, no se trataba de mercenarios, ni de contratistas privados, sino de tropas activas de una de las fuerzas militares más reconocidas del mundo. La revelación golpeó como un terremoto. Hasta ese momento, la narrativa oficial desde Washington había insistido en que la participación de Estados Unidos en el conflicto se limitaba a la entrega de armas, inteligencia y asistencia técnica. Este descubrimiento contradecía frontalmente esas declaraciones, desatando una oleada de preguntas e incertidumbre tanto en los círculos políticos como en la opinión pública. ¿Cuántas otras operaciones encubiertas como esta podrían estar llevándose a cabo? ¿Qué significaba la presencia de tropas estadounidenses tan cerca del territorio ruso? Y, lo más preocupante, ¿qué implicaciones tendría esto para el ya delicado equilibrio entre las superpotencias? En Moscú, la reacción fue inmediata y calculada. El Kremlin, que durante meses había denunciado la intervención directa de Occidente en el conflicto, aprovechó esta oportunidad para reforzar su narrativa. En los canales de televisión estatales, comentaristas y analistas presentaron las imágenes del Stryker destruido como una prueba irrefutable de que Estados Unidos no solo estaba apoyando a Ucrania desde las sombras, sino que ahora participaba activamente en las operaciones de combate. Las palabras «línea roja» comenzaron a repetirse con frecuencia en los discursos oficiales, con funcionarios rusos advirtiendo que esta intervención directa no quedaría sin respuesta. En los círculos más nacionalistas, la demanda de represalias fue aún más agresiva, alimentando un sentimiento de indignación que se extendió rápidamente entre la población. En el otro lado del Atlántico, la noticia generó un caos político. Los portavoces de la administración estadounidense inicialmente intentaron desviar la atención, sugiriendo que los Rangers involucrados podrían haber estado operando de manera independiente o como parte de una misión humanitaria encubierta. Sin embargo, la contundencia de las pruebas hizo imposible mantener esta versión. Las placas de identificación, los documentos oficiales y la bandera estadounidense dejaron claro que esta no era una operación improvisada ni autorizada a nivel local. La presión aumentó rápidamente, tanto desde los medios como desde el Congreso, donde senadores y representantes de ambos partidos exigieron explicaciones detalladas. Algunos cuestionaron si esta intervención directa había sido aprobada formalmente por los canales adecuados, mientras que otros expresaron su preocupación por las implicaciones de un conflicto abierto con Rusia. En Europa, las reacciones fueron igualmente diversas. Países como Polonia y los estados bálticos, que han estado entre los aliados más firmes de Ucrania, expresaron su apoyo a Estados Unidos, argumentando que cualquier acción para frenar la agresión rusa era justificable. Sin embargo, en Alemania y Francia, la noticia generó alarma. Altos funcionarios en Berlín y París temían que este incidente pudiera provocar una escalada incontrolable, especialmente si Moscú decidía responder de manera agresiva. Estos países, conscientes de su proximidad geográfica al conflicto, comenzaron a hacer llamados urgentes para reanudar las negociaciones diplomáticas, aunque con poco éxito en medio del creciente ruido de sables. Mientras tanto, en el terreno, el impacto fue inmediato.
Las fuerzas rusas intensificaron sus operaciones en Kursk, declarando que su objetivo era erradicar cualquier presencia extranjera en la región. En respuesta, las tropas ucranianas se enfrentaron a una presión renovada, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría ser utilizado como pretexto para una mayor intervención rusa. Al mismo tiempo, los estrategas militares de Kiev se enfrentaron a una nueva realidad. El descubrimiento del Stryker había puesto bajo escrutinio la ayuda occidental, y ahora debían demostrar que podían sostener el esfuerzo bélico sin depender de la presencia directa de soldados extranjeros. La atención mundial se centró en Kursk como nunca antes. En las redes sociales, hashtags como #StrykerGate y #Guerra Encubierta dominaron las conversaciones, con millones de usuarios debatiendo las implicaciones del hallazgo. Algunos defendieron la participación estadounidense como un acto necesario para proteger los principios democráticos en Europa del Este, mientras que otros criticaron lo que consideraban una escalada innecesaria y peligrosa. En los medios de comunicación, expertos en geopolítica advertían sobre los riesgos de una confrontación directa entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, mientras que los comentaristas más alarmistas hablaban de un posible punto de no retorno. En el ámbito militar, el incidente también puso en tela de juicio la eficacia de las estrategias estadounidenses. El hecho de que un vehículo tan avanzado como el Stryker pudiera ser destruido planteó serias preguntas sobre las capacidades de Rusia para neutralizar incluso las tecnologías más sofisticadas. Esto, combinado con la exposición de la operación, llevó a algunos analistas a cuestionar si Estados Unidos estaba subestimando a su adversario o sobreestimando la efectividad de su propia intervención. A medida que los días se convierten en semanas, el incidente en Kursk sigue resonando en todas las esferas de la política y la sociedad global. Es un recordatorio brutal de que, en conflictos como este, cada decisión, cada movimiento y cada palabra tienen el potencial de desatar consecuencias impredecibles. Y mientras las potencias mundiales intentan encontrar un equilibrio entre proteger sus intereses y evitar una escalada catastrófica, el mundo observa con una mezcla de ansiedad y temor, consciente de que el margen de error se ha reducido peligrosamente. Este episodio no solo redefine el curso del conflicto en Ucrania, redefine las reglas del juego geopolítico, con implicaciones que podrían sentirse durante décadas. El incidente en Kursk ha detonado un cúmulo de tensiones que trasciende lo inmediato, ramificándose hacia dimensiones políticas, militares, sociales y estratégicas, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Este punto de inflexión expone no solo las complejidades inherentes al conflicto, sino también los riesgos de una escalada que podría redefinir el orden geopolítico global. En el corazón de esta crisis se encuentra el dilema estratégico al que se enfrenta Washington, un dilema que pone en juego su credibilidad internacional, su capacidad de liderazgo y la narrativa cuidadosamente construida sobre su papel en la guerra de Ucrania. Por un lado, reconocer la presencia de tropas estadounidenses en Kursk sería admitir lo que hasta ahora han negado rotundamente, una implicación directa en un conflicto que, en teoría, debería limitarse a un apoyo indirecto. Este reconocimiento no solo desmoronaría el discurso oficial que ha prevalecido en el escenario internacional, sino que también abriría la puerta a un debate interno en los Estados Unidos, donde los críticos de la intervención extranjera utilizarían este incidente como un arma política. Los sectores más conservadores, aquellos que han abogado por una política exterior más aislacionista, intensificarían su presión, acusando a la administración de arrastrar al país hacia una confrontación con Rusia que podría haberse evitado. Por otro lado, negar las acusaciones en un contexto donde las pruebas comienzan a acumularse no es una opción mucho más viable. La credibilidad de Estados Unidos, ya erosionada en ciertos círculos internacionales tras décadas de intervenciones controvertidas, podría recibir otro golpe devastador, minando la confianza de aliados clave y fortaleciendo las narrativas de sus adversarios. Mientras Washington debate su próximo movimiento, en el terreno la situación se desarrolla de manera implacable. Las fuerzas rusas, reforzadas por la llegada de la 106ª División Aerotransportada, han desatado una campaña ofensiva de una precisión y contundencia que ha tomado por sorpresa incluso a los analistas militares más experimentados. Los avances rusos no son producto de la improvisación, sino de una planificación meticulosa que ha combinado tecnología de vanguardia con estrategias militares clásicas. Drones de reconocimiento, operando en perfecta sincronización con ataques de artillería y misiles de precisión, han devastado las líneas defensivas ucranianas. Los sistemas de guerra electrónica han interrumpido las comunicaciones, aislando a las unidades en el campo y dificultando cualquier intento de coordinación.
Esto no solo ha desarticulado las capacidades tácticas de Ucrania, sino que ha generado un efecto psicológico devastador entre sus tropas, que ahora enfrentan un panorama desolador. En este contexto, la región de Kursk se ha transformado en un epicentro de la lucha, un microcosmos del enfrentamiento más amplio entre Rusia y Occidente. Lo que comenzó como un esfuerzo por parte de Ucrania para recuperar terreno estratégico con el apoyo de asesores de la OTAN se ha convertido en un desastre operacional. Las fuerzas ucranianas, inicialmente optimistas sobre sus posibilidades de avanzar, ahora se encuentran atrapadas en lo que los estrategas militares llaman un caldero. Este término, cargado de connotaciones ominosas, describe una situación en la que las fuerzas enemigas son completamente rodeadas, dejándolas sin acceso a suministros, refuerzos o rutas de escape. Para los soldados ucranianos atrapados en Kursk, la elección es sombría: rendirse, con todas las implicaciones que esto conlleva para la moral nacional y el orgullo militar, o enfrentarse a una aniquilación total. Este caldero no solo tiene implicaciones tácticas inmediatas, sino que representa un golpe devastador para las aspiraciones estratégicas de Ucrania y para la confianza que sus aliados han depositado en su capacidad para resistir y contraatacar. Desde la perspectiva rusa, este desenlace en Kursk es más que una victoria militar, que es un logro estratégico que envía un mensaje inequívoco a Ucrania y a sus aliados occidentales. Moscú ha logrado consolidar su control sobre una región clave, reforzando su posición mientras fuerza a Ucrania a redistribuir sus recursos en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. Esta victoria permite a Rusia redirigir fuerzas y recursos hacia otros frentes, ampliando su ventaja en un conflicto que ya ha desgastado considerablemente a las fuerzas ucranianas. Pero más allá de los beneficios tácticos, la operación en Kursk tiene un valor simbólico inmenso. Al demostrar su capacidad para resistir y superar las ofensivas respaldadas por la OTAN, Rusia refuerza su narrativa de que no solo está enfrentando a Ucrania, sino a una coalición liderada por Occidente que busca socavar su soberanía y su posición en el mundo. El impacto de esta narrativa no se limita al ámbito militar. En el escenario político internacional, el incidente de Kursk ha desatado una serie de preguntas que hasta ahora no tenían respuestas claras. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Estados Unidos y la OTAN para sostener a Ucrania? ¿Cuánto más puede Moscú escalar sin cruzar una línea que desencadene una respuesta directa de la OTAN? Y quizás lo más inquietante, ¿qué implicaciones tendría para el mundo una confrontación abierta entre Rusia y Estados Unidos? Hasta ahora, Moscú ha mantenido una estrategia de represalias calculadas, evitando una escalada directa con Occidente mientras fortalece su posición en Ucrania. Pero la confirmación de la presencia de tropas estadounidenses en Kursk podría alterar esta ecuación, empujando al Kremlin hacia una postura más agresiva y menos contenida. En las capitales occidentales, el debate es igual de intenso. En Washington, los líderes enfrentan una presión cada vez mayor para reforzar su apoyo a Ucrania, pero también deben lidiar con el temor de provocar una escalada que podría tener consecuencias catastróficas. En Bruselas, los miembros de la OTAN se encuentran divididos entre aquellos que abogan por una mayor implicación militar y aquellos que temen que tal movimiento pueda desestabilizar aún más a Europa. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin utiliza este incidente para consolidar el apoyo interno y reforzar su narrativa de que Rusia está luchando no solo contra Ucrania, sino contra una conspiración occidental diseñada para debilitarla. En última instancia, este incidente no es solo un capítulo más en la guerra de Ucrania, que es un momento definitorio que podría cambiar el curso del conflicto y tener repercusiones duraderas en el equilibrio de poder global. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas no solo determinarán el desenlace en Kursk, sino también el futuro de las relaciones internacionales en una era cada vez más marcada por la competencia y el enfrentamiento entre grandes potencias. La situación en Ucrania se ha convertido en un punto de inflexión global, donde las tensiones entre Occidente y Rusia no solo definen el presente del conflicto, sino también el futuro del equilibrio geopolítico mundial. En las principales capitales de Occidente, el debate sobre una posible intervención militar directa ha dejado de ser un susurro para convertirse en un grito que divide a gobiernos, expertos y ciudadanos. Por un lado, están aquellos que consideran que la única manera de detener la agresión rusa es actuar con firmeza y decisión, desplegando fuerzas militares que no solo respalden a Ucrania, sino que envíen un mensaje claro de que las reglas del orden internacional no son negociables. Por otro lado, quienes se oponen a esta medida alertan sobre el peligro de escalar el conflicto a niveles catastróficos, con la posibilidad real de desatar una guerra global que podría involucrar a potencias nucleares en una confrontación directa.
Esta polarización no solo refleja diferencias ideológicas, sino también una profunda incertidumbre sobre los riesgos y las consecuencias de cada acción. Mientras estas discusiones se desarrollan en los círculos políticos y estratégicos, en el terreno las realidades son aún más sombrías. La región de Kursk, que se ha convertido en uno de los epicentros del conflicto, encarna tanto las dificultades de la guerra como sus consecuencias humanas más devastadoras. La reciente muerte de soldados estadounidenses en la región ha sacudido los cimientos de la percepción pública sobre el conflicto. Estas pérdidas no solo representan tragedias individuales, sino también un recordatorio escalofriante de los riesgos que conlleva cualquier participación militar directa, incluso en misiones consideradas limitadas o de apoyo. Las familias de estos soldados enfrentan un dolor indescriptible, mientras que sus muertes se han convertido en un símbolo de los peligros inherentes a la internacionalización del conflicto. En los pasillos del poder, estas bajas han intensificado los debates sobre hasta dónde puede llegar Occidente sin cruzar líneas que podrían ser irreversibles. Por su parte, Ucrania enfrenta desafíos monumentales que van más allá de la confrontación directa con las fuerzas rusas. El ejército ucraniano, que ha demostrado un coraje extraordinario en circunstancias extremadamente adversas, se encuentra bajo una presión constante para obtener avances significativos en el campo de batalla. Kursk, en particular, ha sido un punto crítico donde los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Las tácticas empleadas, aunque valientes y a veces innovadoras, han sido criticadas por su falta de coherencia estratégica y su incapacidad para superar las enormes disparidades en términos de recursos y capacidades frente a la maquinaria militar rusa. Los soldados en el frente, muchos de ellos jóvenes con poca experiencia previa, se enfrentan no solo al fuego enemigo, sino también al peso psicológico de luchar en una guerra que parece no tener fin. Cada día en el campo de batalla es una lucha no solo por el territorio, sino también por la moral, la supervivencia y la esperanza de que sus sacrificios no sean en vano. En el ámbito político, el liderazgo ucraniano enfrenta un delicado acto de equilibrio. La dependencia casi total del apoyo occidental implica que cada decisión, cada estrategia y cada discurso están bajo el escrutinio de una coalición internacional cuyos intereses y niveles de compromiso no siempre están alineados. Los líderes en Kiev deben gestionar las expectativas de aliados que exigen resultados tangibles como justificación para el continuo envío de armas, fondos y apoyo diplomático. Al mismo tiempo, dentro del país, la población civil y los militares esperan liderazgo y soluciones en un contexto que se vuelve más incierto con cada día que pasa. Este doble frente de presión, tanto interno como externo, ha colocado al liderazgo ucraniano en una posición extremadamente precaria, donde cualquier error podría tener consecuencias devastadoras no solo para el curso de la guerra, sino también para la estabilidad del país. Para los civiles ucranianos, la guerra es una realidad que se vive en cada aspecto de la vida cotidiana. En las zonas cercanas al frente, las familias enfrentan bombardeos constantes, desplazamientos forzados y la pérdida de seres queridos. Los niños que alguna vez jugaron en las calles ahora viven en refugios improvisados, mientras que sus padres se enfrentan al dilema de quedarse para proteger sus hogares o huir para salvar a sus familias. En otras regiones más alejadas del conflicto directo, el impacto psicológico y económico sigue siendo profundo. Las imágenes de destrucción y los relatos de horror llegan a cada rincón del país, alimentando un sentimiento de unidad y resiliencia, pero también de agotamiento. Los mercados están vacíos, las escuelas cerradas, y las esperanzas de un regreso a la normalidad parecen cada vez más lejanas. Para muchos, la guerra no es solo una lucha por el territorio, sino una batalla por preservar la esencia misma de lo que significa ser ucraniano. En el otro lado del mundo, la percepción de la guerra también está dejando una profunda huella. En Occidente, las imágenes que llegan desde Ucrania, las historias de soldados que luchan contra viento y marea, y los relatos de familias destrozadas por la guerra han creado una poderosa narrativa que impulsa la solidaridad y el apoyo. Sin embargo, esta misma narrativa también alimenta el miedo a las posibles repercusiones de una mayor implicación. En Washington, Bruselas y otras capitales clave, los líderes enfrentan un delicado equilibrio entre mostrar fortaleza y evitar provocaciones que podrían escalar el conflicto. Cada decisión, desde el envío de armas hasta las sanciones económicas, se analiza cuidadosamente no solo por sus efectos inmediatos, sino por las posibles reacciones de Rusia y sus aliados. En este contexto, el conflicto en Ucrania trasciende sus propias fronteras para convertirse en un microcosmos de las tensiones globales. Rusia, por un lado, busca reafirmar su posición como una potencia capaz de desafiar el orden internacional establecido.
Para Moscú, la guerra no es solo una cuestión de control territorial, sino una lucha por redefinir las reglas del juego en un mundo donde perciben que Occidente ha monopolizado el poder durante demasiado tiempo. Por otro lado, Occidente ve en Ucrania no solo un aliado que merece apoyo, sino también una prueba de fuego para los principios de soberanía, democracia y derechos humanos. Sin embargo, esta confrontación de valores y visiones del mundo se desarrolla en un terreno donde las vidas humanas son las que pagan el precio más alto. A medida que el conflicto continúa, las preguntas fundamentales sobre su resolución siguen sin respuesta. ¿Hasta dónde llegará Occidente para apoyar a Ucrania? ¿Cuánto tiempo puede resistir Ucrania bajo el peso combinado de la agresión rusa y las expectativas occidentales? ¿Es posible encontrar una solución negociada, o la guerra está destinada a prolongarse hasta que una de las partes quede completamente exhausta? Estas preguntas no solo definen el presente del conflicto, sino que también marcarán su impacto en el orden mundial en los años venideros. Cada día que pasa sin respuestas claras acerca al mundo un paso más hacia un territorio desconocido, donde las consecuencias podrían ser más profundas y duraderas de lo que cualquiera imagina. La batalla por Kursk ha trascendido todo lo que alguna vez se pensó que sería un conflicto regional aislado. Hoy, no solo es el epicentro de una lucha militar feroz, sino también un catalizador de tensiones globales que amenazan con desbordarse más allá de lo imaginable. Los ecos de este enfrentamiento resuenan en los corredores del poder en Washington, Moscú, Pekín y más allá, mientras las imágenes del terreno devastado, las columnas de humo que se elevan en el horizonte y los testimonios desgarradores de los afectados capturan la atención del mundo entero. Este no es un conflicto cualquiera, es un parteaguas que podría definir el destino de las relaciones internacionales y del equilibrio de poder por décadas. La reciente destrucción de un vehículo Stryker, emblema de la tecnología militar de punta desarrollada por Estados Unidos, y la trágica pérdida de soldados estadounidenses, han encendido una alarma en todo el mundo. Este no es solo un hecho aislado en el campo de batalla, es un evento cargado de simbolismo. Representa no solo el alto costo humano y material de esta guerra, sino también la creciente posibilidad de que el conflicto cruce límites que hasta ahora parecían infranqueables. Cada acción en Kursk no es solo una táctica militar, sino un movimiento que puede desencadenar una reacción en cadena de proporciones impredecibles. La pregunta que muchos se hacen ahora, en todos los rincones del mundo, es si este evento marcará el punto en el que el conflicto deje de ser contenido y se convierta en un problema que abarque a toda la humanidad. El impacto de este conflicto no se limita únicamente a la zona de guerra. Los efectos ya están siendo sentidos en los mercados financieros, en las políticas de defensa de países que no están directamente involucrados y, sobre todo, en la percepción pública global de lo que podría estar por venir. La escalada de tensiones ha provocado que muchos líderes mundiales se encuentren en una encrucijada. Por un lado, existe la presión de intervenir para prevenir un desastre humanitario aún mayor y para evitar que esta crisis militar se expanda hacia otras regiones. Por otro lado, cualquier intervención, especialmente por parte de las potencias occidentales, conlleva el riesgo de una confrontación directa con fuerzas que también poseen capacidades destructivas inimaginables. Este es el dilema: intervenir conlleva riesgos enormes, pero no hacer nada podría resultar igual de catastrófico. El campo diplomático está más dividido que nunca. Los discursos oficiales en las Naciones Unidas y en las cumbres internacionales están plagados de palabras como equilibrio, prudencia y negociación, pero detrás de las puertas cerradas, las conversaciones son mucho más tensas. Cada país está calculando cuidadosamente sus próximos movimientos, considerando cómo esta batalla podría impactar sus intereses nacionales. Rusia, por ejemplo, ve la situación como una oportunidad para reafirmar su posición en un mundo multipolar, mientras que Estados Unidos se enfrenta al desafío de demostrar a sus aliados que sigue siendo un pilar confiable de defensa colectiva. Mientras tanto, China observa con atención, evaluando las oportunidades y riesgos que esta situación puede representar para su propia agenda geopolítica. Sin embargo, el aspecto geopolítico es solo una cara de esta crisis. El verdadero costo está siendo pagado por las personas en el terreno, los soldados que enfrentan batallas imposibles, los civiles atrapados en zonas de conflicto, las familias que han perdido todo y los niños que están creciendo en un mundo marcado por el sonido de las explosiones. Las historias de pérdida y resiliencia que emergen de Kursk son un recordatorio de que, aunque los líderes discuten estrategias y balances de poder, los que realmente sufren son los seres humanos comunes.
la devastación de ciudades enteras, el desplazamiento de comunidades y la fractura de la vida cotidiana son tragedias que no pueden ser ignoradas, y deberían ser un llamado urgente para que el mundo busque una solución antes de que sea demasiado tarde. En este momento crítico, el papel de la opinión pública no puede subestimarse. Vivimos en una era donde las voces individuales tienen un alcance sin precedentes gracias a las redes sociales y las plataformas digitales. La presión de la sociedad civil puede influir en las decisiones de los líderes mundiales. Pero, para que esto ocurra, es necesario que las personas estén informadas, comprometidas y dispuestas a exigir responsabilidad. No podemos permitirnos ser espectadores pasivos en un momento en el que la historia se está escribiendo con sangre y lágrimas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea al reflexionar sobre las implicaciones de este conflicto, al participar en debates públicos o al exigir transparencia y acción de nuestros gobiernos. La batalla de Kursk no es solo un evento aislado, es un microcosmos de las tensiones globales que han estado acumulándose durante años. Es un recordatorio brutal de las consecuencias de la competencia entre las grandes potencias, de los peligros del nacionalismo desbocado y de la fragilidad de la paz que damos por sentada. Este conflicto nos desafía a repensar cómo abordamos la resolución de disputas internacionales, cómo equilibramos la necesidad de defender principios como la soberanía y los derechos humanos con el pragmatismo necesario para evitar una guerra más amplia. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas difíciles sobre nuestro papel como ciudadanos del mundo y sobre qué tipo de legado queremos dejar para las generaciones futuras. Y ahora, te pregunto, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente como comunidad global para enfrentar los desafíos que plantea este conflicto? ¿Deberían los líderes mundiales actuar con más firmeza, o existe el peligro de que cualquier intervención acelere el camino hacia un enfrentamiento aún más devastador? ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestras decisiones, o estamos caminando hacia un abismo sin darnos cuenta? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Este no es solo un espacio para informarte, sino también para contribuir al debate global sobre un tema que afecta a todos. Tu voz es importante, y juntos podemos intentar comprender y responder a un mundo que parece estar al borde de un cambio irreversible. No olvides suscribirte para seguir explorando los eventos que están moldeando nuestra historia en tiempo real. La historia se está escribiendo ahora, y tú eres parte de ella.